El quinto y último libro se llama Los pantanos del alma. Este libro me encanta porque a él regreso una y otra vez cuando necesito ayuda. Fue escrito por James Hollis, un psicoanalista junguiano, en 1996. La razón por la que elijo este libro y no uno que tenga más que ver con evidencia o con bases científicas, etcétera, es porque en mi experiencia las cosas que me han ayudado a salir de lo que son los pantanos del alma o los momentos difíciles nunca han sido cosas que pasen por la razón. Siempre es un poema o una obra de arte la que a mí me hace sentir acompañada en esos lugares. Y este libro está lleno de imágenes, de poemas, de frases, de pedacitos de literatura que si tú vas y lo lees en el momento en el que estés en alguno de estos pantanos, ayuda mucho. Mi frase favorita de este libro es: la vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino un experimento que tiene que ser vivido. El libro se divide en los siguientes capítulos: culpa, duda y soledad, depresión y desesperación, obsesiones y adicciones, enojo, miedo y ansiedad. En cada capítulo se va expandiendo cada uno de esos pantanos desde una perspectiva junguiana, junto con ejemplos, imágenes, mitos, poemas, que nos ayudan a darle un significado. El mensaje de James Hollis y de la teoría junguiana busca que veamos cuál es el reto o cuál es la tarea o el mensaje que conlleva cada uno de estos pantanos del alma. En vez de ver nuestro bedrotting o nuestra depresión o nuestra ansiedad, nuestras adicciones o obsesiones como algo malo, como un error, una equivocación o algo que habla mal de nosotros, lo vemos más como partes del camino en el que nos toca ampliar nuestro nivel de conciencia. ¿En qué camino? El camino de la individuación. Para Jung, el desarrollo de las personas va orientado hacia la individuación. Quiere decir que estamos orientados natural y orgánicamente a convertirnos en un individuo, en una persona especial, única, diferente a los demás. El tema es que si de un lado tenemos este proceso natural de desarrollo, de individuación, que nos impulsa a encontrar nuestro propio lugar en el mundo, del otro lado tenemos al ego que busca nuestra seguridad, que busca el control y la supervivencia. Y en ese proceso en el que vamos creciendo, nos vamos volviendo más y más independientes, estos pantanos nos ayudan a darnos cuenta de dónde nuestro ego está todavía tratando de sobrevivir a un mundo que le pertenecía al niño. Por ejemplo, digamos que una persona estudió para ser abogado y que llega a un punto de su vida en el que entra en depresión. Es a través de esta depresión que esta persona se puede dar cuenta de que quizás al momento de querer ser abogado estaba tratando de buscar cumplir expectativas de otras personas. Y la depresión podría ser una manera en la que su sombra o sus fuerzas inconscientes se rehúsan a proveer de energía porque la persona no está siguiendo su propio camino. Lo que puede llevar a esta persona a ver es a ese dolor que alguna vez sintió, que lo llevó a pensar que él tenía que ganarse el amor de las personas a través de sus logros. Una verdad que quizás era muy dura para asimilar en su momento en tanto que niño, pero que ahora lo podría llevar más lejos en su proceso de individuación. Es ese momento en el que nos toca ver lo que hasta entonces el ego no ha querido aceptar. A la vez aquello que el niño en su momento no pudo sostener. Porque si hay algo que pasa cuando estamos en estas situaciones, en estos pantanos, cuando estamos bien adentro, sentimos que no tiene fin, que es para siempre, que no hay salida y se convierte como un infierno en vida. La verdadera parte terrorífica del infierno es el hecho de que es infinito, el hecho de que no hay esperanza, de que no va a cambiar nunca, que es una penitencia para toda la vida, para la eternidad. Vemos que si hay algo que perpetúa este infierno es el querer evitar sentir o ver lo que está ahí o juzgarlo como malo. O sea, si yo me juzgo por estar en depresión, no poder pararme de la cama, solamente estoy perpetuando la misma sensación de fracaso. Y si por el otro lado yo permanezco ahí, me quedo en la cama
indefinidamente, lo que estoy haciendo es no viendo la tarea, no viendo la sombra de lo que está pasando. Es como quedarse en un rol pasivo que él asocia con un rol infantil, porque es un complejo que se apodera de nosotros, que nos lleva a maneras de ser regresivas, que nos regresan a la infancia, que es en la que quizás armamos un berrinche o simplemente decimos no quiero que sea así y punto, o tenemos la fantasía de que alguien va a venir a rescatarnos. Todas estas reacciones similares a las de un niño en un mundo donde no tiene ningún tipo de poder, ningún tipo de responsabilidad, ni capacidad de cambiar las cosas. Ahí es donde él saca la frase de Jung de que lo que no enfrentamos define nuestro destino y que la única manera, la única vía de salir de cada uno de esos pantanos es ir identificando cuál es la herida activa en cada uno de ellos, cuál es la sombra que estamos rechazando, tanto en el mundo como en nosotros, y con coraje, sabiendo que simplemente no hay ninguna otra opción, dar un paso hacia lo que él describe como soportar lo insoportable, pensar lo impensable, sufrir lo insufrible. En estos momentos ir preguntándonos a nosotros mismos, ¿cuál es la tarea a la que me está llamando este síntoma? ¿Qué es esto que voy a descubrir de mí que yo no quería saber? ¿Qué es esto que voy a descubrir del mundo que yo no quería saber? Y estas cosas que no queríamos saber vienen tanto del querer controlar del ego como de todas las fantasías infantiles que todavía existen en nosotros. Y esto no solamente nos beneficia a nosotros, sino también al mundo. Jung dijo, un hombre así sabe que todo lo que está mal en el mundo reside en él mismo. Y si tan solo aprende a lidiar con su propia sombra, habrá hecho algo real por el mundo. Ha logrado cargar con al menos una parte infinitesimal de los gigantescos problemas sociales sin resolver de nuestros días. ¿Cómo puede alguien ver con claridad si ni siquiera se ve a sí mismo y la oscuridad que inconscientemente lleva consigo en todos sus tratos? Claro está que esto no aplica a todo el mundo por igual, porque hay personas que pasaron por situaciones en las que el ego simplemente necesita seguir protegiéndose. Por ejemplo, los sociópatas, los narcisistas. También menciona la importancia de los medicamentos para lidiar y ayudar con este proceso de integración. Bien, claro que no se puede pasar por alto el hecho de que varias condiciones son hereditarias. Pues se trata también de saber diferenciar en muchos de estos abismos o de estos pantanos entre aquello que se puede controlar y aquello que no. Lo otro que me encanta del libro es que también tiene mucho contenido existencial. Nos ayuda no solamente a ver que esos pantanos están influenciados por nuestra historia personal, sino también nuestra existencia, nuestra condición en tanto que humanos. Ayuda como agregarle un peso a la balanza en el lado de la fuerza, en el lado de la esperanza, de la energía, porque nos hace sentirnos como que formamos parte de algo más grande que nosotros. Y en vez de necesitar que nuestro ego dirija todas las cosas, podemos como reposarnos suavemente en el misterio de la existencia. Y él menciona una frase de Dylan Thomas que dice, la fuerza que a través del tallo verde impulsa a la flor es mi destructor. Luego James Hollis dice, la misma energía que enciende la energía natural, como la mecha de un cartucho de dinamita, se alimenta de sí misma y se consume. Tal evanescencia es en sí misma la vida. La palabra que tenemos para lo que no cambia es la muerte. El abrazo a la vida, por lo tanto, requiere abrazar esa energía que se alimenta de sí misma y se consume. En este libro también se realza diferentes verdades que son difíciles de aceptar, pero absolutamente necesarias. Por ejemplo, el hecho de que estamos completamente solos. Y eso es lo que van a decir, no, no estoy solo, yo tengo amigos, nadie está solo, tenemos comunidad, tenemos gente alrededor, nunca nadie está solo. Pero estamos hablando de esta realidad existencial, o sea, literalmente, claro, no estamos solos, pero existencialmente sí lo estamos. Y esta realización ayuda a dejar de vernos como dependientes de los demás, a dejar de vernos dependientes de la opinión de los demás, igual a dejar de ver a las otras personas como nuestras pertenencias. También
el poder sostener algo como la duda. Que si no tenemos duda, ¿cómo vamos a poder liberarnos de aquellas partes de nosotros que no son auténticas si no las ponemos en duda, ¿me entiendes? Y que pues a veces estas fuerzas inconscientes nos arrastran hasta el Hades para que ahí abajo vayamos integrando las cosas que no podíamos integrar antes. Es que es muy lindo, para mí es muy lindo como yo no puedo agarrar algo que me pasa natural y orgánicamente y tacharlo y decir que está mal y que tengo que salir de ahí porque no es correcto, porque no es funcional. Es como que si me pasa es por algo, o sea, si yo no tengo fuerza, si estoy deprimida, si no tengo ánimos, es por algo, o sea, yo no puedo, no, a mí no me funciona así, yo no puedo solo llegar donde alguien que me diga, intenta esto, ahora haz esto, prueba poco a poco, es que no puedo, yo necesito darle un sentido, o sea, necesito, yo personalmente necesito saber cómo, por qué estoy así, como qué me trajo a esto y que como que hay algo que se me desbloquea cuando me doy cuenta de las cosas que hasta ese momento no me había podido dar cuenta, de las fantasías infantiles que tenía, de los complejos infantiles que se apoderan de mí en ese momento, de las cosas de la vida que no me he querido responsabilizar. Muchas veces llegamos a ese punto porque hemos cargado con ideales que no son nuestros, quizás de sobreproductividad, de tener que ser alguien, de tener que cumplir con algo. O de cosas que no hemos podido ver en nuestra historia. Por ejemplo, cuando regresamos siempre donde un ex y nos preguntamos que por qué regreso, como o tenemos obsesiones con personas. En el libro él habla de cómo estas obsesiones son realmente proyecciones que hacemos de o partes de nosotros o de relaciones con nuestros padres que no han sido resueltas todavía. Entonces, esto ayuda mucho a esclarecer porque a veces pensamos que estamos obsesionados con una persona, pero en verdad estas son compulsiones que salen de cosas inconscientes y que si nosotros nos enfocamos en la persona y en la persona, digo, está bien, podemos crear arte en base a eso y esto, y no hay ningún problema, pero al punto en el que se vuelva patológico, ya podemos ir dándonos cuenta que no podemos seguir ahí y buscar la tarea que nos llama, que es a abrirle la puerta, aunque sea lo más difícil del mundo, a ese dolor que no pudimos procesar de niños, a ese abandono, a esa necesidad de afecto que tuvimos o a esa necesidad de validación o lo que sea que ha ido pasando, porque la única otra opción es quedarnos en ese infierno indefinidamente y en lo que la lección viene y viene y viene y toca la puerta. La verdad es que hay demasiadas frases en este libro, demasiadas partes, demasiados insights que en verdad no puedo ponerme a explicarlos porque sería un video de 1 hora. Tienen que leerlo simplemente. En fin. Entonces, si de casualidad te encuentras en un momento en el que estás lidiando con alguno de estos pantanos o simplemente tienes esta búsqueda de sentido, te lo recomiendo al 100%.